Que bueno, vamos a sumar a Manuel Frávega, que es especialista en Derecho Ambiental, socio del estudio Becar Varela y participante en entidades industriales como la Unión Industrial Argentina y UPIVA. Así que, Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Buen día, Cristian. Buen día, Lidia. Mucho gusto. Gracias por el llamado. Manuel, contanos un poco cómo están hoy las empresas pymes argentinas, sobre todo las industriales, con el mundo de lo sustentable. Sí, yo te diría que lo sustentable y lo climático también, lo metería dentro de ese mundo, está cada vez más con mayor vehemencia, con mayor presencia en la agenda del sector industrial y de las pymes también, ¿no? De las cadenas de valor. Básicamente porque hay un cambio de paradigma, del paradigma típico de hace unos años o décadas. Hoy las exigencias ambientales en el mercado internacional, son cada vez mayores. Estamos viendo regulaciones muy fuertes, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, con lo cual hoy, si uno piensa en exportar, claramente tiene que prestar mayor atención a estos temas. Con lo cual yo diría que hay mayor dinamismo, mayor ocupación en el tema. Yo creo que también vamos a enfrentar mayores regulaciones, sin perjuicio que ya venimos teniendo muchas regulaciones sobre este tema. Y creo que también, como consecuencia de esto, también creo que hay muchos desafíos, ¿no? Porque, lógicamente, en Argentina, que ya tenemos desafíos de distintos tipos, se suma uno mayor o uno nuevo, que es el de la agenda de la sustentabilidad, la agenda ambiental y la agenda climática. Manuel, buenos días. Lía Gelfi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lía? Y desde este aspecto regulatorio y pensando en los parques industriales, como yo siempre estoy con ese foco, ¿cuáles son las implicancias ambientales para las pymes que se radican en parques, ¿no? Los pros, los contras, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Sí, yo creo que como creo que alguna vez hemos hablado, los parques industriales son grandes aliados para la agenda del desarrollo sostenible, para la agenda ambiental y climática, y en ese sentido creo que es un gran pro o beneficio para las pymes poder radicarse en parques industriales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que es el ordenamiento ambiental territorial, o sea, la zonificación del uso del suelo. Pienso en lo que es la mayor eficiencia en la gestión ambiental, en lo que es residuos, efluentes, monitoreos ambientales, también en los incentivos, en las facilidades, y yo creo que esto es un punto importante en lo que es la obtención de los permisos, que es una gran dificultad, ¿no? Todo lo que es hoy el mundo burocrático es un gran enemigo, ¿no? del desarrollo de los negocios, porque tenemos trámites viejos con los tiempos y demás. Y también creo que eso también Perdón, Manuel, ¿qué significaría eso? Que estando en un parque industrial, todo esto puede facilitarse, la parte regulatoria de permisos, la obtención de esos habilitaciones. Claramente para la autoridad ambiental, cuando uno ve una solicitud que viene de un parque industrial, no es lo mismo que ver una solicitud de un terreno nuevo donde todavía no está definida la zonificación, por ejemplo, ¿no? Porque ya para la autoridad, saber que está en un parque industrial habilitado y demás, le da la garantía ya de entrada de que ya cumple distintas exigencias, ¿no? Claro. Entonces eso claramente va a facilitar el proceso de evaluación de impacto ambiental de las industrias que se quieran radicar ahí. Entonces, claro, en términos de tiempo, eso no es para nada menor. Y en la operatoria cotidiana, pensemos en un parque consolidado o que se está consolidando, ¿qué tiene que tener en cuenta la pyme o cómo se le facilita la parte de los controles y del cumplimiento de lo regulatorio estando dentro de un parque? Sí, la verdad que tenemos muchas normas, independientemente de la provincia que hablemos, de la ubicación del parque, tenemos muchísimas normas ambientales hoy que aplican, como hablamos hace un rato. Para tomar un caso concreto, la provincia de Buenos Aires tiene más de 30 normas ambientales y van a seguir creciendo, y entonces, bueno, eso a la hora para el industrial de aplicar todas esas normas, a ver si las cumple y demás, lleva tiempo, lleva costo y demás. Entonces, el parque industrial yo creo que ofrece
una mayor facilidad para poder cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la gestión de los residuos, los efluentes, los distintos servicios o aspectos ambientales que hay que considerar, por ejemplo, el monitoreo de ruidos y demás. Entonces me parece que hay un beneficio importante, también porque se hace escala, ¿no? En el parque industrial se puede hacer escala para poder hacer esos monitoreos en conjunto con todos los miembros del parque industrial, o incluso a veces se han firmado convenios entre polos industriales y la autoridad que permiten simplificar o unificar los monitoreos o algunos monitoreos ambientales de todos los que están adentro de ese parque industrial. Entonces, bueno, empiezan a haber distintas facilidades, mecanismos o sistemas de control ambiental que son mejores o más rápidos o más seguros que si uno estuviese ubicado en un lugar, digamos, aislado, ¿no? Manuel, yo quiero aprovechar que vos sos especialista en derecho ambiental para preguntarte por el tema de los vehículos eléctricos. Porque hace poco leí en España que no saben qué hacer con las baterías de esos vehículos eléctricos, sí se pueden reciclar, pero estaban diciendo que también siguen contaminando. Quería preguntarte cómo es el versus vehículo con combustible o petróleo o vehículo eléctrico. Sí, muy buen tema. A ver, claramente el mundo está migrando hacia la electrificación del transporte y eso lo hemos visto en anuncios muy fuertes que se realizaron en la COP26 en Glasgow del sector automotriz, que realizó fuertes compromisos para migrar a la electrificación de la industria automotriz en el cortísimo plazo. Entonces, claramente el camino está yendo hacia ese destino. Como toda actividad tiene impactos ambientales, desde cualquier ser humano hasta cualquier organización, ya sea el Estado, privados o lo que sea. La generación de los residuos siempre genera dificultades, ¿no? Para lograr la economía circular. Hay algunos materiales que van a ser más fáciles poder lograr esa circularidad que otros. Hoy estamos migrando a la electrificación, que eso significa una enorme oportunidad para, por ejemplo, para Argentina en lo que es el litio, en lo que es en el inicio de esa economía circular, y el desafío va a estar en cómo vamos a reciclar las baterías que cuando se agoten, ¿no? Exacto. Entonces ahí yo creo que hay un desafío de investigación y desarrollo, que de hecho es algo que se ha conversado mucho hace 2 semanas en el foro de Davos, que se realizó hace 2-3 semanas en Suiza, donde uno de los ejes, creo que es interesante, uno de los ejes de conversación del foro de Davos, que es un foro muy importante, fue el tema justamente ambiental y de cambio climático, y se conversó sobre este tema, ¿no? O sea, cómo garantizar la circularidad o el recupero o la buena gestión de los residuos que se generan por medio de las baterías. Yo creo que hay una respuesta técnica y el derecho va a tener que acompañar, y de acá creo que es importantísimo remarcar que muchas veces el derecho llega tarde, y particularmente en Argentina. Entonces creo que el desafío acá institucional y político y jurídico es que la agenda ambiental nos exige mayores respuestas en términos de tiempo y de calidad normativa que hace unas décadas, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un desafío enorme y una responsabilidad enorme de los legisladores que tengan que regular este tema. Manuel, la última, cuando hoy estamos hablando de pymes, en este caso generalmente hablamos de pymes industriales, cuando hablamos el tema de derecho ambiental o sustentabilidad, ¿qué le dirías hoy, qué consejo le dejarías hoy a un empresario pyme que te está escuchando acá por Radio La Red? Diría que la sustentabilidad es una condición absolutamente necesaria para el desarrollo de los negocios y de la industria en el futuro inmediato, que el mundo está haciendo hacia allá y que hay que poner todo el foco en lograr la sustentabilidad de nuestros procesos productivos. Hoy ya la sustentabilidad y la agenda ambiental forma parte de los riesgos o la gestión de riesgos de las empresas, cosa que antes no ocurría, y ya empieza a tener un rol prioritario, ¿no? En la agenda de las pymes, de las industrias, y como te decía antes, ni hablar si uno tiene que exportar y demás, que empiezan a tener exigencias de reportes y de distintas obligaciones legales adicionales. Y también creo que a su vez también empieza a haber exigencias no solo del mercado internacional, sino también de las autoridades que se van
modernizando en sus controles, en sus exigencias, en sus sistemas. Y también creo que de los consumidores, y algo interesante también, de los talentos que se incorporan en nuestras industrias, ¿no? Los talentos jóvenes que ya tienen la variable ambiental mucho más incluida de lo que lo teníamos nosotros en nuestra época, ¿no? Entonces creo que las exigencias vienen por distintos lados, con lo cual creo que ya es hora y es muy importante de darle una gestión priorizada y adecuada a esta agenda. Perfecto, Manuel, súper claro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Fue Manuel Frávega, especialista en Derecho Ambiental. Muchas gracias, Lía, por incorporar todo el tema de la sustentabilidad al programa.